Bai, egunon, Aitor, egunon. Aizu, egun bai. Bueno, azteko oroar, ze balorazio egiten duzu atzoko asanbladeri buruz? Luzea izan zen asanblada. Bai, asterakoan esan behar da. Beti bezala eskerrik asko, ezta. Nik uste dute klua atletik dagoela bizirik, ikusi dezakegun zenbait jende etorri ziren 11 bazkide, 11 konpromisario egon ziren gugaz proiektu berri bat aurkezteko edo bidean ipintzeko, reformaren edo estatuaren reforma aldera egiteko. Nik uste dut gestioan sartu ginenean alde batetik fundazioa, alde batetik estatuaren reforma, alde batetik herri armaia edo grada animazio, alde batetik komisio de kontrol berri bat. Nik uste dut ikusi genuela zein zen asanbladaren proiektuak edo bidea, ezta? Lan egitea, aurrera egitea elkar eta ateteren etorkizuna lan egiteko, ezta? Nik uste dut hori ikusi zela gestioa sartu ginenean, ze ikusi behar da kontu bat eskero hitz egiten genuenean ez genuen ikusi hainbeste desberdinak, kontuak eskero, ez presupuestoan sartutan, ezta? Bueno, ez dakit, susto handia hartu zenuen aurrekontuak hasiera batean atzera botata zeudela, maten zuen, ez zen horrela izan, baina, ez dakit hor momentu horietan nola bizi izan zenuten? Zeuk esan duzu, ez zen horrela izan, ezta? Bueno, azkenean, espero zenuen moduan joan zen aurrera asanblada, gauzak... Bai, geuke pentsatzen genuen lan pila bat egin genuela. Ez da aste batea, basik 10 hilabete. Egon gara minuturo, ezta? Esan genuen bezala diskurtsoan edo itxaldean egon ginen 14-16 ordu egunero egoten gara lanean eta bagenikean saia izango zela, baina bai. Lan hori barruan dagoela, bai ganen dago, lesaman dago lan hori eginda. Alde batetik pentsatzen dugun gauzak, ez du egiten ondo edo hobeto, bai egiten duguz konpromisogaz eta egunoko lan gogorragaz. Eta hori ikusten da. Ikusten da bai ganen, ikusten da lesaman, ikusten dute bazkideok, ikusten da samamesean, ez da? Hori ez dukenduko inork, ez da? Alde batetik azkenean normal da, batzuk asanbladan pentsa dezakete desberdin, baina bai pentsa dezakegu edo ikusi dugun bezala 10 hilabete bakarrik lortu dugut konpromisario pila bat gugaz egotea, ez da? Estatutuen aldaketari buruz nola ikusten duzu? Baikor zara, uste duzu, hirugarren aldiz saiatuko da atletiken estatutuak aldatzen. Baikor zara, nola ikusten duzu? Bueno, alde batetik berriro esan behar dut. Eskertu behar da, 11 bazkideak etorri dire proiektu hau edo presenta dire. Nik uste dut boto pila bat hartu dutela. Alde batetik, eta zoriondu behar da, ezta? Josu Artetari eta Gorka Kubeseri. Da beste aldetik nik uste dut gugaz edo asam edo Ibaiganetik proposena egin duguna, alde batetik ana eta alde batetik aner maila ona prestatuko dute. Nik agian bakarrik egin behar dudana da egotea alboan, laguntzea lan hori lortzeko, entzutea alba dugu bazkide pila bat eta ia lortzen dugu. Ez dugu presarik, baizik ia denuk esaten dugu. Berriro atxo argi geratu zen, ezta? Behar direra berritu, da hori egin behar dugu. Ia hasten garenean idazten hasten garenean edo relato hori zabaltzen duenean, ia lortzen dugun denon edo atetiren etorkizuna berriro lan bat ona egitea, ezta? Bueno, amaitzeko nigati behintzate gero partiduan gauzak ziren joan espero zenuen bezala? Nola ikusten duzu? Baietz, joan ziren espero dugun bezala, okazio pila bat gauki genuen lehen partea, nire alboan egon zen Valladolid zen presentea eta berak esan zuen, ezta? Baina baino, no, lehen partean. Baina futbola da horrela denok dakizu ez baduzu sartzen gola, azkenean
Unai lortu zuen 0-0 mantenitzea, baina da, esan du, literal, esan zuen, Valladolideko presidentea, baina baino, lehen minututan, ez da, esan zen 30 minutu oso onak, baina horrela da futbola. Eskerrik asko. Bai, zuri. Hola, Idor, buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿qué valoración haces de esa tu primera experiencia? Bien, no era la primera. Yo tuve el placer de ser compromisario durante años en el cambio entre presidencias, pero estuve 4 años en la asamblea siendo compromisario. Tengo que decir que algo sabíamos, no de una asamblea tan numerosa, no con ese foro, es previa al nuevo campo, y sí es verdad que previa al nuevo número de compromisarios actual. Yo creo que han pasado, estará en el censo de Ibaigane esos 4 años de participación, en los que era quizá una asamblea menor, como tiene que ser, un grupo de trabajo vivo, un grupo de trabajo capaz, un grupo de trabajo con debate, un grupo de trabajo profundo, en la mayoría de los casos con intervenciones de las que siempre recoger información, propuesta, siempre constructivas. Muchos de los casos aportaron cuidado. La asamblea en realidad ha durado 4 días, porque las sensaciones que teníamos en San Mamés durante las 3 tardes, más de 12 horas de trabajo, más de 12 horas de reunión, más de 12 horas de encuentro, más de 12 horas de compartir opinión, ya eran en la que en algunos casos no compartíamos parte de la forma de afrontar la asamblea. También sabíamos que había dos puntos importantísimos, ¿no?, que sacar adelante. Primero, defendemos unas cuentas que ni siquiera hemos formulado, pero hemos sido leales a un presupuesto que se plantea con una herramienta completamente novedosa en la historia del club. Todavía los medios, algunos debaten, ¿no?, cuál es el trabajo y la herramienta y el sentido de una provisión, que no muchos, por cierto, comparten o no muchos entienden. Todavía es normal, es que es una novedad. En la historia del club, en el asiento contable, en la memoria contable de este club, es una novedad que muchos de vosotros todavía no tenéis clara, pero muchos de los socios y muchos de los compromisarios tampoco tienen clara. Por cierto, en el futuro las juntas directivas tendrán que aprender a usar esta provisión y esta hucha. Espero de todas formas que todos entendamos que en el futuro, cuando alguien utilice la hucha porque consideramos que es necesario para ser competitivos, para seguir manteniendo una plantilla femenina y masculina capaz, sea a veces necesario utilizar la hucha de todos, la hucha que esta junta directiva en los primeros 10 meses ya ha hecho crecer de cara al futuro. Cualquiera que haga una previsión contable muy cortita, muy justa, casi de EGB, se da cuenta que en los próximos 3 ejercicios, ni siquiera eso, en las próximas 3 temporadas que nos quedan por ejercer, prácticamente garantizamos que esa provisión va a quedar en una parte importante para cualquier directiva que se acerque al proyecto. De todas formas, esa directiva también tendrá que afrontar 3 conceptos contables muy sencillos. Un presupuesto, un cierre contable impecable y leal como el nuestro. Hemos cumplido el mandato de la Junta Directiva de octubre del 2018 de manera impecable. Un patrimonio neto que a poder ser siempre vaya en aumento, como de nuevo ha hecho esta Junta Directiva. Y tercero, probablemente tendrá que trabajar con una provisión extraordinaria que les pueda permitir seguir dirigiendo, gobernar el club y seguir siendo competitivos en el fútbol femenino, en el fútbol masculino y en la formación de Lezama. ¿Qué grandes conclusiones han sacado de las peticiones o sugerencias de los socios compromisarios? Muchas preciosas, además, por cierto, ¿no? Cuando hablamos de gestión, por fin, ¿no? Era tarde ya. Las asambleas se alargan, es normal. Pero cuando hablamos de gestión y hablamos de la grada de animación, recibimos aplausos de los asistentes. Cuando hablamos de fundación y hablamos de su desarrollo, recibimos aplausos de los asistentes. Cuando hablamos de la nueva comisión de control pactada con un grupo de socios compromisarios, recibimos aplausos. Cuando se habló del nuevo proyecto de Lezama y se desgranó las obras del club, las obras que habíamos hecho en 10 meses, solo en 10 meses, diseñado, afrontado y puesto en marcha, de nuevo recibimos aplausos. Es una parte de la asamblea. La verdad es que cuando hablamos de gestión, cuando de verdad entramos en la materia,
institucional, deportiva, gestión de obras, gestión de infraestructuras, gestión, como no, de algo tan delicado como la Tribuna Norte Baja, algo tan delicado históricamente como la Fundación, resulta que recibimos aplausos. Y por otra parte, te insisto, hubo intervenciones que merecen la pena durante toda la semana. Son 7 horas más 12 en San Mamés, me sale, ¿no?, la cuenta, no sé si son 21 horas de trabajo, con compromiso y con compromisarios, en las que muchísimas cosas de las que hemos escuchado nos están enseñando a trabajar mano y codo con con la Asamblea, porque es un órgano muy capaz de seguir adelante. Además, ayer se impuso, ¿no?, un reto nuevo, ¿no? Yo creo que se escuchó en todo momento. Vamos a dibujar, vamos a escribir, vamos a redactar unos estatutos, entre todos, fue la palabra que más utilizamos. Más de 400 votos apostaron por esta reforma, 11 compromisarios dieron el paso al frente, muy bien apoyados, por cierto, los candidatos a la comisión. Creo que tienen un refrendo magnífico. Las 2 personas que vienen de parte de la Junta Directiva a apoyar esa mesa me parecen, de nuevo, gente que puede aportar muchísimo a este proyecto. Y por último, la Junta Directiva y el presidente, lo que podemos hacer es acompañar, crear talleres, crear espacios, ser capaces de verdad de escuchar y de abrir ese proceso participativo. No todos soñamos con redactar unas reglas que nos permitan probablemente seguir el futuro y probablemente también aclarar muchos de los conceptos que de nuevo siguen a debate, incluso entre vosotros y entre nosotros, ¿no?, como directivos, ¿no?, pero también entre el socio, ¿no? Procesos electorales, gobernabilidad, voto, mayorías simples, mayorías cualificadas, cómo no, reserva, provisión, hucha, ¿de quién es esa hucha? Si es del club, si es de las personas que trabajan en favor, si es del esfuerzo de la gente que ha hecho por sacar adelante un nuevo San Mamés, si es de las personas que en su día se apuntaron durante tiempo, casi 10.000 socios tuvieron que esperar y ahora son ya 45.000, porque yo creo que la hucha es de todos los que han conseguido formarla, de todos los que han conseguido convertir en realidad esta hucha. No le pongamos apellidos, desde luego yo no le pondré jamás Elízegui a ninguna hucha de apellido. Aitor Eguerdión, de entre las reflexiones críticas que se escucharon, ¿alguna que especialmente os chirriase? Bien porque diríais, hombre, es verdad, esto se nos ha pasado, aquí fallamos, o porque la consideraseis totalmente injusta o incierta. Bueno, me gustan más las justas, ¿no? Todas las que se refieren a la importancia que tiene el trato y el euskera en el club. Tenemos que seguir trabajando en esa línea, nos corresponde y además es nuestra obligación y además ya hay personas preocupadas en el club, en el equipo de comunicación, muy preocupadas por el trabajo y por ser impecables, con cuidado en una de las lenguas oficiales de este club. Por supuesto que nos preocupa, insisto, la palabra transparencia y participación, porque no siempre acertamos con el término. Hubo debate, y además es público y notorio que hubo debate sobre cuál es el turno de apertura de esta urna. Además es un debate, por cierto, que nosotros heredamos, que nosotros recurrimos, en la que incluso en la Junta Directiva existe el debate interno, como debe de ser. Hubo un debate importante entre el famoso punto 1 y 2, pero es cierto que en el punto 1, como defienden mis compañeros, lo que se circunscribe a la Asamblea es la gestión de la memoria contable. Por supuesto, la Asamblea transcurre después, sin límite, sin tiempo, como las reuniones de San Mamés. Más de 4 horas cada reunión de San Mamés transcurre alrededor de cualquiera del resto de áreas. No sé si hay que votarlas o no hay que votarlas. Ahora tenemos una oportunidad magnífica para saber si hay que votar o no hay que votar gestión institucional. Tenemos una oportunidad magnífica para saber si hay que votar o no hay que votar gestión deportiva. Tenemos una oportunidad magnífica para saber si hay que votar o no hay que votar gestión social. Yo no lo he visto escrito en este momento. No, tampoco sé si hay que votar o no hay que votar. Tenemos la oportunidad de gestionar y la oportunidad de abrir el espacio donde la Asamblea, por supuesto, de compromisarios, órgano soberano, podría votar estas gestiones. Las podría votar, no sé si aparte, no sé si en otra jornada independiente, importantísimas las 3, cuidado. Institución, deporte y social. ¿Quién no? Eso sí que marca la salud del club. Porque el hecho contable y el hecho presupuestario está limitado, por desgracia, para lo bueno y para lo malo. Tenemos las capacidades que tenemos entre todos de crear San Mamés como una de las mayores herramientas de la historia del club para generar ingresos. Pero tiene un aforo limitado. Son 45.000 socios. El resto de localidades las tenemos que poner en valor. Tenemos un anillo que trabajar.
con mejor o peor acierto, pero es el anillo que tenemos. Tenemos unos derechos de televisión que para lo bueno y para lo malo somos capaces de gestionar, entre comillas, porque los gestionamos de la mano de otros 42 clubs. Son recursos limitados en los que podemos trabajar, por supuesto, y mejorar, y en los que no vamos a cejar, y en los que no dormimos, literalmente en algunos casos, pero son recursos limitados económicamente hablando. Muy difíciles de girar. ¿Se puede trabajar en ellos? Claro. ¿Se puede ser mejor? Por supuesto. ¿Se puede incidir? Por supuesto, pero son recursos económicos muy complejos de girar. El resto de entidades que compiten en la Liga de Fútbol Profesional, a nuestro nivel, les cuesta muchísimo girar esos indicadores. No renunciamos en absoluto, No renunciamos en absoluto a girar esos indicadores. Pero hay algunos que tienen límite. Y, por cierto, en los que no podemos trabajar nosotros directamente. Derechos de televisión, aforo y número de socios, que tienen un límite marcado. Lo hemos marcado para las próximas décadas. Es Samamés la herramienta que podemos utilizar. Es Samamés la herramienta que tenemos la obligación de convertir en uno de los mejores campos de Europa. Entre todos. Nosotros estamos de paso. En el Athletic. Seremos socios seguramente, ojalá. Yo lo tengo claro, creo, hasta que me quede un poquito de oxígeno. Pero eso no significa que el futuro de Samamés esté en nuestras manos. Nosotros podemos seguir trabajando por esta grada, podemos seguir trabajando por reordenar, podemos seguir trabajando por reubicar, podemos seguir trabajando porque no quede un asiento libre. Podemos seguir intentándolo. Pero la responsabilidad de que Samamés sea uno de los mejores campos de Europa es de todos los que estamos alrededor del estadio. De su entorno, su calejira, su previa, cómo se llena ese estadio y cómo anima y cómo se hace una referencia europea. Es un trabajo por hacer y es una herramienta, cuidado, que nos han regalado, que nos han dado, que hemos hecho entre todos, pero que le queda todo el recorrido por delante. No seamos luego o no nos arrepentamos más adelante de que la mayor herramienta que tenemos para generar ingresos no se convierte en ello. Porque los derechos de televisión, para lo bueno y para lo malo, no están gobernados por este club. Son parte de un acuerdo que hay que firmar cada 3, cada 2, cada 3, cada 4 años en Madrid. Para lo bueno y para lo malo. Esas reglas no las ha escrito esta junta directiva. Son casi el 70% del presupuesto. Lo sabéis todos. ¿Dónde se negocia ese presupuesto? Esas reglas de ese presupuesto. ¿Dónde se negocia? El acuerdo de cuotas es un pacto entre caballeros, entre socios y club, que íbamos arreglando durante años. Los ingresos extraordinarios, que todos conocéis hasta la fecha cómo los hemos obtenido, ingresos extraordinarios, y nos queda la otra pata, la capacidad que tenemos de crear marca y recurso entre todos nosotros. Vosotros cuando escribís en nombre del Athletic, nosotros cuando hablamos en nombre del Athletic. Egunon. Bye. Aitor, hablabas ahora, también lo hiciste ayer, de no dejar un asiento vacío, de la importancia de unir una grada popular, una grada de animación, de ya hay 3 zonas, hacerlas todos juntos. Pero este año se da una circunstancia, por ejemplo, en la grada joven, el Gaste Abono, la gran mayoría de ellos, los mayores de 14 años, todos entran al campo con Athletic Ticket y llevan 2 o 3 partidos que los pobres hombres aguantan 1 hora y se pierden medios tiempos. ¿Qué soluciones puede haber? He cometido un error de bulto, de principiante, de presidente flojo, ¿no? Que es no acordarme primero de lo que ocurrió ayer, ¿no? Que lo habíamos hablado, por cierto. Pero bueno, el micrófono no es fácil siempre de manejar, las disculpas son urgentes. Nosotros pedimos además al Gaste Abono que hiciera un esfuerzo y fuera Athletic. Nosotros fuimos los que les pedimos, por favor, que fueran Athletic. El servidor falla, el servidor soporta cerca de Samamés. Es cierto que es la segunda experiencia, la quinta experiencia esta temporada, creo que una experiencia más en Celta y hay una caída de servidor justo, la tormenta perfecta. Lo siento, pido disculpas primero personalmente, porque soy un firme defensor de esta aplicación. Segundo, que sigáis confiando en este proyecto, en el proyecto de la aplicación, porque necesitamos ordenar digitalmente esa entrada. Tercero, garantizo, porque ha habido esta mañana, a primera hora de la mañana, reunión de las áreas del club, garantizo que habrá recursos no digitales para solucionar esto de manera ágil, de manera capaz, y no volver a dejar fuera a un socio en esos tiempos, no volverá a ocurrir, ni a un Gaste Abono que es tan importante como el socio. Primero las disculpas, y eso insisto. Y segundo, esta primera hora de la mañana, ya estaba reunido las 3 áreas implicadas, conmigo incluidos, para dar una solución no digital. Espero que no vuelva a ocurrir,
pero si hubiera quedado una solución no digital, a esta dificultad de uso de ATTicket, hay mecanismos creados ya para que no vuelva a ocurrir. Y ya es partido contra el Español 8 de la tarde, no es ya dentro de 3 meses. No puedo soportar ver a un socio, a un gasteabono, haciendo una cola con el partido empezado. O sea, me duele el alma y el corazón. Aitor, hablando de fallos o de lapsus, ¿qué es lo que pasó exactamente con el segundo punto del orden del día? Primero se dio por no aprobado el presupuesto, luego se llegó a la conclusión de que sí. Sí, parece mentira, ¿no? Como una mayoría de votos se puede leer desde la prudencia. Yo creo que, de nuevo, inexperiencia por parte de la Junta Directiva y un concepto de prudencia, un concepto de intentar ser lo más puristas posibles, a pesar de ganar la votación, a pesar de tener una mayoría en la votación, pues nos daba insisto, interpretamos que era una victoria demasiado ajustada, corta. Enseguida alerta los equipos jurídicos del club, enseguida además llegan aportaciones a los equipos jurídicos del club de cualificados componentes del socio, anteriores directivos, anteriores presidentes, y en todos los mensajes seguidos a nuestra interpretación de la Junta Directiva, todos iban en la misma dirección. Estáis interpretando mal la mayoría, ¿no? Incluso vuelve a haber debate entre los directivos, porque no teníamos claro si no habría que volver a haber defendido estos presupuestos, pero todas las indicaciones legales, todas las indicaciones de los equipos jurídicos del club nos decían que habíamos interpretado mal esa mayoría. Era prácticamente imponer lo contrario, era decir que podían reclamar los votantes, sí, que habían ganado la mayoría, podían haber sido ellos también los que reclamaran ese voto, ¿no? Creo de verdad que no hay malas fes, creo que lo que sí hay en experiencia, de nuevo hay que pedir las disculpas, porque esto es un club que necesita rigor, necesita capacidad, necesita seriedad, necesita estar a la altura de ese desarrollo estatutario, pero también hay antecedentes, de ahí se basan muchas de las interpretaciones, hay antecedentes en el club con resultados análogos al de ayer, en los que se toma esta misma decisión, en la que tomamos finalmente, que es lo importante para nosotros, estar en calma, saber que estamos actuando como ha actuado el club históricamente en estas situaciones. Muy importante era para nosotros. Tardamos tiempo en decir, oye, esto es como se hace siempre, y así nos demostraron los servicios jurídicos del club que funcionaba, que actuaba el club en estos casos análogos. Oye. Aitor, hablabas de la hucha un poco, que hay bastante desconocimiento. ¿Cuál es el sentido de coger, digamos, o sacar parte de dinero de esa hucha y meter una cantidad mayor en lugar de, digamos, meter una cantidad neta? No sacamos. Nosotros, la anterior Junta Directiva presenta un presupuesto en el que convence, en el que trabaja con la auditoría y crea una provisión extraordinaria para cubrir las contingencias. A la hora de llevar a auditar estas cuentas, que hay que auditarlas antes de cerrarlas, hay que decirle, o la auditoría te pregunta, ¿para qué hiciste la provisión? Se justifica esa provisión y se ejecuta. Porque es la primera pregunta que te hace la auditora. Ustedes, en el presupuesto del 2018, me piden crear una provisión extraordinaria en virtud de unas contingencias. A 30 de junio, la primera pregunta que te hace la auditora es, ¿las contingencias? ¿Se las explicas? Y actúas. Cerramos contablemente el ejercicio con 4 millones más de beneficios de los esperados en aquel presupuesto. Pero volvemos a estar preocupados por el futuro, porque 2 temporadas seguidas parte de las contingencias se siguen dando. Y volvemos con el argumentario, como no podría ser de otra manera, por un hecho de prudencia. Y volvemos a explicar a la auditoría que es probable que en esta situación sigan necesitando las juntas directivas la posibilidad de tener o disponer de unas provisiones extraordinarias. Y les conseguimos convencer. Pero evidentemente cada 30 de junio, la auditoría te va a preguntar cuáles son las contingencias de este año. Porque es un hecho extraordinario, no dicho por mí.
Es un hecho extraordinario, es una herramienta extraordinaria. Y nos van a consultar cada temporada por qué hay que seguir manteniendo esta provisión extraordinaria, insisto en el término, o por qué hay que dejar de mantenerla. Ojalá, de todas formas, el escenario que todos esperamos en esta junta directiva y en las siguientes y en el futuro sería que no hiciera falta tener una provisión extraordinaria para contingencias. Ese es el escenario ideal. ¿Por qué? Porque la balanza entre ingreso y gasto, por supuesto, empieza a ser positiva independientemente de la clasificación deportiva. Pero para eso hemos reconocido durante la campaña, hemos reconocido en estos 10 meses y estamos reconociendo hoy que hay que seguir trabajando para no depender de ese resultado deportivo. Tenemos que seguir trabajando para mejorar toda la estructura del fútbol femenino, tenemos que seguir trabajando para mejorar toda la estructura del fútbol formativo de Lezama, pero hay que seguir trabajando para tener un primer equipo competitivo. Cuidado, y un Bilbao Athletic competitivo. Porque la segunda B, en muchos espacios, para muchos clubes, incluido Odey y Melilla, que juega contra el Real Madrid, que juega contra el Atlético de Madrid, juega Odey hoy en día, contra el Sporting, juega Odey hoy en día. Contra la plantilla del Real Madrid juega Odey hoy en día. Segunda B también hay presupuestos que antes no esperábamos, pero el Atlético necesita seguir compitiendo en Segunda B. Sostener esa estructura hoy en día, pues en algunos casos, cuando estamos fuera de Europa, no hace falta que lo descubra yo, es complejo, es complejo. ¿Qué varía? Puede variar entre más menos 16, más menos 15, más menos 20 millones de euros. Está reconocido, no es una novedad para todos vosotros, ni para nosotros, ya sabíamos. Nosotros sabíamos en diciembre, cuando costaba encontrar un candidato en diciembre, sabíamos que esto no era fácil. Había un equipo en descenso, había que avalar unos presupuestos que ni siquiera habíamos hecho, avalarlos con nuestro patrimonio, unos presupuestos que ni siquiera habíamos hecho, pero decidimos que merecía la pena defenderlos a rajatabla, defenderlos con palabra, porque eran los presupuestos que se habían firmado, que se habían presentado en la Asamblea del 2018. Claro que los hemos defendido durante 6 meses con uñas y dientes, y los hemos cumplido, por cierto. Pero lo sabíamos en diciembre cuando costaba encontrar candidatos. Es normal. Con el club saneado deportivamente, con un club competitivo, con un San Mamés que de nuevo aprieta, donde es difícil perder un partido, con una hucha de 116 millones de euros, es normal que vuelva a haber energías para dirigir este club. Buena señal, es que vamos en el buen camino, Presidente, buenos días. Tanto usted como el contador de la Junta ayer están poniendo mucho el acento en la necesidad de aumentar la capacidad de recursos ordinarios del club. Me gustaría saber si tienen un dinero, decir, bueno, nuestro objetivo es llegar a tanto en ingresos ordinarios, y en qué áreas cree que puede producirse este crecimiento. Ayer presentamos 2 mejoras, dos en el presupuesto, que es un avance, que es una proyección, que ojalá se conviertan en realidades, ¿no? A 30 de junio presentamos, ¿no? dos pequeñas mejoras porcentuales importantes. Creo que es casi un 15, un 20% en lo que significa el área de merchandising, desarrollo de negocio digital y desarrollo de concepto tienda, museo y explotación de San Mamés, donde hay muchas esperanzas. Muchas esperanzas no, y muchas necesidades de mejora, trabajo y desarrollo. Os insisto, San Mamés es la herramienta definitiva. No podremos cambiar San Mamés cada 10 años. Es la herramienta que nos han entregado, en la que tenemos que incidir en el máximo posible de mejora. Lezama, San Mamés. Son las 2 herramientas que tenemos que desarrollar a futuro. Y el otro área en el que pensamos todos, ¿no? Que es la mítica palabra, hay un mercado manido, hay un mercado explorado durante años. El fútbol, en este caso español, utiliza siempre las mismas mecánicas de trabajo. Pensamos que además la diferencia, la identidad del Athletic le puede permitir tocar otras teclas, tanto a nivel local como internacional. La marca. Hay que ser creativos, hay que explorar nuevos espacios, desde luego desde el consenso, desde luego desde el refrendo, y ser capaces de que esa marca, que pensamos que siendo identidad y siendo diferente, tiene un valor diferente. No pensamos que nuestra camiseta o el pecho de nuestras jugadoras es igual que el resto, ¿no? Hay unos compromisos sociales en este proyecto, hay una fundación que es pionera, que es cabecera de este club, que hace una responsabilidad social que no hacen otras fundaciones. Todo esto tiene que convertirse
también responsabilidad en el mundo de la marca, pensamos que se puede monetizar, pensamos que se puede conseguir que ese hincha digital se sume al proyecto, que ese nuevo socio, sin asiento quizá, amigo, simpatizante, puede acercarse a este proyecto en todo el planeta. Lo pensamos. En su discurso ayer pidió unidad, sin embargo, tanto las elecciones como lo que sucedió ayer en el Euskalduna dan la sensación de una masa social dividida prácticamente por la mitad. ¿Cómo lo percibe usted? Yo percibo una masa social que ayer soñaron con el gol de Williams, ¿no? Que era otra vez, ¿no? El delantero del Athletic. Percibo a la masa social llegando a un acuerdo en la tribuna norte entre la Ría Armaya y un grupo de socios. Casi 4.000 socios cerca de un acuerdo. Le percibo a Athletic de Nonchate llegando a acuerdos con la Junta Directiva sobre un punto que a todos nos ayuda a crear transparencias y trabajo en equipo. Yo percibo calejiras preciosas en Valladolid, en Vigo, antes de los partidos, en Pozas. Eso es lo que vive. La masa social quiere disfrutar del equipo, quiere disfrutar del Bilbao Athletic, disfrutar del femenino. El Athletic Sale lo que quiere es disfrutar del fútbol. Y por supuesto sentirse orgulloso de su escudo. Y luego estamos los senadores, los que trabajamos y nos sentimos cómodos en el día a día, en el estatuto, en el punto, en el gobierno, en el proceso electoral, que somos una minoría, auténticos apasionados, ¿no? De las tripas del club, en el buen término, auténticos apasionados de las tripas del club, pero somos los que somos, según qué periódico leas, o somos unos frikis, o somos un establishment, o somos, yo creo que todo lo contrario, que es en muchos casos, por experiencia propia de hace años, nada que ver con estos 10 meses, muchísimos de estos compromisarios, os lo he dicho, o sea que a veces, no sé si, bueno, es normal, con trabajos ímprobos, con material sobre estatutos que merece la pena, con desarrollos sobre comisiones de trabajo y apoyo a las juntas directivas que merece la pena leer, sobre proyectos, sobre gradas de animación que sorprenden, impresionantes, sobre estudios, sobre entradas a 25 euros y apoyos a aficiones contrarias y locales que sorprenden por la profundidad. Eso es también el compromisario. Eso es el compromisario. Y las mismas personas que lo han intentado 2 veces, yo creo que de nuevo, sin contar las horas, reformar 2 veces los estatutos. Esos son los compromisarios. Esos también son los compromisarios. Pongamos en valor el trabajo. La política, hay una parte en cualquier gobernabilidad de una entidad social, deportiva, pública, que tiene parte de política y tiene parte de bando. Pero el hincha, el Athletic Sale, tiene clarísimo qué es este club. Este club que es Williams, y este club que es Garitano, y este club que es Verde, Césped, Samamés. Puntuar, divertirse, juventud, familia, ir a casa, ir al partido con tu hijo de la mano, emocionarte con la camiseta, eso es este club. Menos mal, después de 120 años, ¿no? Y luego los que gobernamos tenemos la obligación de ser leales, de tener un talante, de ser capaces de negociar, de ser capaces de sentarnos, por supuesto de acordar y avanzar. Conozco, y tú quizá mejor que yo, etapas, ¿no? Muy complejas en este club, ¿no? Hace 120 años que se gobierna, ¿no? Y a los que nos gusta, que hay unos cuantos en la sala, el histórico de la gobernabilidad del club, conocemos etapas de desequilibrio, convulsas, complejas, en las que costaba predicar a los presidentes, a las juntas directivas, ¿no? Bueno, el club es fuerte, el corazón del Athletic Sale es impecable, es valiente, se siente comprometido con este proyecto, y los gobernadores, lo que tenemos que hacer es cometer los mínimos de errores posibles. Nosotros tenemos un índice de errores importante, pero también un índice de aciertos importantes. 9 meses solo de trabajo. Residencia del primer equipo, en marcha. Más de 100 reuniones con los socios en Ibaigane, en marcha. Más de 7 Basquí en Ichas, en marcha. Más de 3 encuentros en Lezama con los socios, en marcha. Nueva página web de la Fundación, en marcha. Levantar acta de todos los simpatizantes de la Fundación, en marcha. Crecimiento de las empresas de la Fundación, en marcha. Acuerdo con los ODS y con la Agenda 2030 de esta Fundación. Todo el organigrama del área de negocio, todo el organigrama del área de la Fundación, todo el organigrama del área de comunicación en 9 meses. En esos 9 meses estábamos saliendo del descenso, en parte de esos meses.
nuevo equipo directivo renovado completo de Gaizka Garitano, las renovaciones de 3 puntales de este club, de 3 jugadores. Todavía no hemos visto la salida de unos de esos jugadores del club. En marcha. Acuerdos con Athletic de Nonchat, acuerdos con la plataforma, más de 30 reuniones con la Armaya en estos 9 meses. Habló ayer en la Asamblea, utilizó, si no me equivoco, el adverbio probablemente cuando se refirió a la próxima discusión o debate sobre el asunto de la gran animación. Dijo, probablemente, a mí me pareció entender un deseo suyo, probablemente se haga una asamblea extraordinaria. ¿Tiene fecha? ¿Hay algún plazo en el que se pueda hacer? Y hablando también de asambleas, la de los estatutos, con la nueva comisión, ¿qué previsión hace de tiempo en el que puedan estar redactados para ser presentados a votación? Lo que sí tengo es la firme intención, de disfrutar de esa mesa. Se abre ya esta semana, algunos me conocéis, pronto, un día de estos a las 8 de la mañana, se va a abrir la primera mesa de trabajo de la reforma estatutaria y vamos a disfrutar de ese trabajo y de la escucha de todos los compromisarios y socios que quieran participar del proyecto. Y hay una mesa preciosa en Ibaigane, que es la de que se encuentran los socios de Tribuna Norte Baja, muchos de ellos, y un grupo importantísimo de personas que creen que la animación, que creen en la Ría Armaya, que creen en el proyecto de unificar estas gradas. Y esa mesa es, de verdad, es para disfrutarla. El que no se cierre es mi objetivo, y la nueva que abrimos, la de reforma estatutaria, que no se cierre es mi objetivo, y que estemos orgullosos de esas 2 mesas. Son importantísimas. No me he desviado mucho de los 5 proyectos, tampoco tengo más, tengo muchas limitaciones, muchísimas limitaciones, pero grada de animación, una nueva fundación, por supuesto, una reforma estatutaria, un área de comunicación del que me sienta orgulloso y un área de negocio digital e innovación del que sí nos sintamos orgullosos. Son 5 proyectitos muy pequeños, pero ya me conoces un poquito. No vamos a cejar en el empeño de mejorar esos 5 puntos. Cuando alguien llegue a este club, queremos que se sienta orgulloso de los pasos que hayamos dado en esos 5 puntos. Que los pueda recoger, que los pueda disfrutar, que vea un poquito más avanzada la residencia, que vea un poquito mejor la fundación, que vea un poco mejor la posible reforma estatutaria, que vea un poco mejor esa grada norte, que vea un poquito mejor ese área de comunicación y que de verdad vea un equipo en el que apoyarse en ese nuevo camino hacia el negocio digital e innovación. Que vea un poco mejor esos 6 puntos. Que se sienta orgulloso, que pueda trabajar o pueda continuar con esos proyectos. Yo doy mi trabajo por cumplido. ¿Qué tal? Hola. Has comentado, Aitor, que el club está preocupado por la repetición en los últimos 2 años de 2 contingencias que provocan, ¿no?, que posiblemente se haya que trabajar con esa hucha. Una la hemos intentado adivinar, o la he adivinado, me imagino que será la no participación en Europa. Quiero saber cuál es la otra que preocupa a la Junta Directiva, que se repite y que provoca. La herramienta de San Mamés. La herramienta de San Mamés no está al 100%. El anillo no está al 100%. La explotación de esos recursos no está al 100%. Necesitamos el estadio lleno. Necesitamos la grada de animación llena. Necesitamos Sur lleno. Necesitamos el 119 y el 118 llenos. Necesitamos el 323, 324, 322 llenos. Necesitamos listas de espera de socios. Necesitamos lista de espera de gasteabonos. Necesitamos renovar el parque de socios del club. Porque envejece y necesitamos dar accesibilidad a la gente que no puede entrar al estadio. Necesitamos que no quede una entrada sin vender. Ya se están vendiendo los fondos, muy bien vendidos. No es suficiente. Que no me pienso conformar con una localidad libre. Cada día que hay una localidad libre es un fracaso. San Mamés. San Mamés es un esfuerzo de todos los vizcaínos, de todos los vascos y de todos los bilbaínos. Está en el centro de la ciudad. Está en el centro de la ciudad. Es una de las parcelas más importantes de la historia de la ciudad, enfrente de Zorrozaurre. Solo lo abrimos cada 14 días. ¿Qué queréis que haga? Que me conforme. Es una herramienta indispensable. ¿Cuál es la proyección de San Mamés? Hay que exigirte y no dormir, si no, no vengas al proyecto. Hay que exigir que ese proyecto esté al 100% y no está. Si no sería conformarse, no decir la verdad. Yo no me pienso conformar. Me tengo que decir la verdad todas las mañanas, después del partido de ayer. Pero me la volveré a decir en un partido a las 8 de la tarde. Y encima dependo de la Liga, o dependemos de la Liga,
2 del mediodía, 1 del mediodía, viernes a la tarde, domingo al mediodía, sábado al mediodía. Es dificilísimo programar un partido un sábado al mediodía y convencer al socio y al Athletic Sale para que esté en el campo. Es muy difícil. Esto acaba de empezar. Acaba de empezar. Se tiene 5 años. Como nos conformemos, como alguien se conforme con este proyecto como está, las consecuencias van a ser muy graves. Nuestra obligación ponerlo al 100%. A nivel deportivo estamos orgullosísimos de la gente que nos rodea. En Ibaigane tenemos una plantilla que merece la pena trabajar, reforzada, cuidado, reforzada en 2 áreas que hacía falta reforzar. Pero eso no significa que acabamos de empezar. Acabamos de empezar, más luego los errores que cometemos, pues eso a veces decelera. Bueno, a la mañana otra vez, a las 8 de la mañana volver a acelerar y volver a empezar y a reconstruir el proyecto. Pero no te conformes nunca, porque es que alrededor la competencia, los competidores no paran de crecer. No paran. Y además sabemos que tienen una dinámica diferente a nivel deportivo. Tienen una herramienta que ellos llaman ventaja. Nosotros no. Nosotros pensamos que así se puede competir en el fútbol femenino y en el fútbol masculino. Con la herramienta que nos da Lezama y la filosofía. Pensamos que es posible ser competitivos y duros en el futuro. Pensamos de verdad que es así. Bien rodeados, como estamos. Pero fácil no es, ¿eh? Que se conforme mañana por la mañana, te adelanta mañana. Un día de estos a la mañana nos vamos a levantar y algún equipo que todos conocemos, nos va a mirar a la par, si no nos adelanta. Lo hemos visto en Europa con muchas entidades, ¿no? No tenemos la solución, pero sí tenemos la firme inquietud de decirnos la verdad, ¿no? Todos los días. Decirnos la verdad. Presidente, las tres cuestiones que sometieron a votación fueron aprobadas por la Asamblea. ¿Se sienten reforzados? Pero creo que las cuentas, insisto, el paso que damos en diciembre, en un presupuesto que no diseñamos, que avalamos con nuestro patrimonio, que defendemos con un equipo en descenso, y creo que con una mayoría cualificada, las cuentas es un trabajo al que felicito a todo el equipo, a toda la Junta Directiva, a todo Ibaigane, por apostar por nosotros, por creer en nosotros. Son unas cuentas que no formulamos y que en 6 meses, 30 de junio, cerramos de manera impecable, siendo fieles y leales a aquella redacción y a aquella asamblea en la que ni estábamos. 30 de junio, una mayoría. En casa estamos orgullosos de la primera parte de la votación. La segunda es un presupuesto, es una proyección, por cierto, una proyección que se parece muchísimo a la 18-19, muchísimo a la 18-19. Una proyección que se parece muchísimo a la 18-19. Por lo que fuere, su mayoría no es igual de potente, por lo que fuere, hay que entenderlo. Pero hay una mayoría de compromisarios que no conocíamos en muchos casos, que nos acaban de conocer hace 9 meses, que refrendan de nuevo con mayoría los presupuestos, nuestros primeros presupuestos. Otra vez, que hablan de provisión extraordinaria para contingencias. Unos presupuestos que por primera vez, porque los anteriores presupuestos todavía acababan no se conocía cómo se aplicaban a nivel contable, asiento, que ha ocurrido por primera vez en la historia moderna, igual estoy excediéndome, ahora volvemos a presupuestar trabajando en esos presupuestos extraordinarios. No es fácil. El socio tiene derecho a dudar y a saber qué significa provisión extraordinaria. Alguien se lo tiene que explicar y nos costará a las juntas directivas explicarle al socio y al compromisario qué significa provisión extraordinaria para contingencias no comunes. Claro, nos cuesta explicárselo al auditor, pues al socio habrá que trabajar para que entienda el asiento. Y el tercero, pues oye, pensábamos que era el momento de empezar a trabajar, nada más, a nuestra forma de entender el trabajo. Nosotros, cuando no hay talento, acumular horas. Y alrededor de la reforma estatutaria acumularemos horas, muchas horas de trabajo y de escucha. Cuando hay talento, no eres lateral derecho solo, pues a correr mucho todos los días. Y es lo que vamos a hacer con la reforma. Disfrutar de ella, disfrutar es el término, escuchar, participar, crear los espacios donde los compromisarios y los socios se sientan escuchados y puedan disfrutar de una reforma que es una ocasión preciosa para hablar de voto digital, para hablar de, por supuesto, de proceso electoral, para hablar de cómo se representa la Asamblea, cómo se crea una comisión, por supuesto, el régimen disciplinario, qué es un reglamento. Hay auténticos apasionados de este mundo en el club y necesitan un espacio donde participar.
Pero yo no lo veo un problema en absoluto. La reforma estatutaria es una oportunidad histórica como presidente y ojalá como junta directiva y como club, pues capaces de... Eso sí que será un reto más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, es nuestra obligación intentarlo. Hay algunas de las demandas que echamos de menos, varios de los reformistas del club. Bueno, a afrontarlas y a participar y a redactar con buen tino. Sí, Aitor, ¿cómo valoras que falten tantos compromisarios? ¿Te molestas en coger 9 firmas y luego que haya 400 que no acuden? Y es habitual todos los años. Yo creo que al final puede influir hasta en las votaciones de todo. ¿Cómo valoras tanta ausencia de gente que debería estar allí? Mal. Reforma estatutaria. Reforma estatutaria urgentemente para que articule de alguna manera la participación del compromisario en los proyectos, en las propuestas. Es un día al año, es un momento importantísimo. No me pienso desdecir. Yo hubiera hecho 3 días y los hubiera hecho en Lezama. Y los que me conocéis sabéis que es verdad, pero bueno, podéis hacer lo que queráis con el titular. Me hubiera estado 72 horas tranquilamente en Lezama con los compromisarios hablando de este proyecto. Pero es cierto que hay que trabajar alrededor de la reforma estatutaria para que el compromisario se sienta importante, participe durante ese día al año. Es muy importante. También hay mecánicas digitales en las que podríamos compartir información, crear más nexos de trabajo donde se podría compartir documentación, pero bueno, ahí adivinamos espacios donde se puede facilitar este trabajo, donde el compromisario se podría sentir más partícipe y quizá no lo estamos consiguiendo, pero creo que de nuevo es recurrente para lo bueno y para lo malo, y no me vale para nada de excusa, cuidado. Pero es verdad que es una situación que se repite en las asambleas desde hace tiempo. Creo que es importante, de verdad. Lo mismo que estamos obsesionados porque no sobre una localidad en San Mamés, que es un error y es un fallo. Ayer faltaban compromisarios y es un error, es un fallo. A corregir, a trabajar. Aitor, al margen de la Asamblea, te quería preguntar, ayer también hubo después partido en San Mamés, Gaizka Garitano reconocía su preocupación por lo que él decía, un pequeño bache de resultados. ¿Cómo ves al equipo en este momento después del brillante inicio de temporada? Ayer hablamos con Gaizka seguido del partido y él estaba... Yo creo que el futbolista tiene la sensación a veces de subjetivo en su análisis, pero ayer yo creo que fue objetivo. Cuando habla de oportunidades, cuando habla de dominio, cuando habla de llegar de muchas maneras al área. Yo, de verdad, ayer creo que el discurso fue coherente con el partido. Muchos. Incluso el rival pensaba que el partido se le escapaba de las manos. Hay que meter gol. Y creo que habían trabajado, como había dicho, de 3/4 hacia arriba. Pasaron muchas cosas en el área contraria. Bueno, ahí sí que tenemos poco que hacer, salvo confiar a ciegas en este equipazo, ¿no? Yo creo que Gaizka cree en esta plantilla y esta plantilla cree en Gaizka. Creo que es verdad. Creo que es una ecuación que está funcionando. También de asunto deportivo, ¿cómo está la situación de Unai Núñez? Ha cambiado gente ahora. ¿Usted confía en que el jugador se quede aquí y que amplíe contrato? El contrato tiene Unai con nosotros, es indiscutible el valor de este jugador, configura cada vez que ha salido, además, por cierto, hay que agradecer, algo importantísimo porque es muy complejo en el mundo del trabajo, ¿no? No practicar tu profesión y cuando te la piden o te la exigen, estar al 100%, que es lo que ha hecho cada vez que el club le ha pedido salir al terreno de juego, ¿no? Para nosotros es un valor deportivo, para nosotros es un valor personal, que es muy importante. Una persona que en lo deportivo y en lo personal merece la pena, aporta al equipo, aporta a Lezama, aporta al vestuario. No contemplamos otro escenario, tampoco contemplo. No contemplo ni una razón, ni una en la que a un club, a una junta directiva, a un jugador les interese malinterpretar, utilizar cifras no reales sobre una relación profesional, privada. No conozco ni una razón que mejore, que ayude a la relación entre club y jugador. Ni una. Es más, podemos estar aquí tres días
para que me intentéis convencerme y no lo vais a conseguir. No hay una razón para que un club, en una relación privada deportiva, no hay ni una razón, no respete ese camino de lealtad entre club, contrato privado y jugador. Ni una. Es más, no la vamos a practicar, y no la practicamos, por cierto, y no la practicamos, porque algunas de las insinuaciones, en este caso, porque hay terceras personas implicadas, rozan en este caso adjetivos que prefiero no utilizar. No nos interesa para nada. Unai es un activo de este club, Unai es uno de los nuestros y Unai es uno de los jugadores de esta plantilla. En el Athletic está en su casa. ¿Alguna más? Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko.